Dios se comunicaría con él, es decir, con el hombre, con Adán, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo y los ángeles. No por medio de otro ser diferente a Cristo, sino por medio de Cristo y los ángeles. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, quien profetizó, quien inspiró, quien habló con los profetas era Cristo mismo, era Dios, el Padre, hablando mediante Cristo y también mediante los ángeles. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola a todos, hoy nos gustaría leer 3 versículos de 1 de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20, que se han utilizado para mostrar o intentar demostrar que cuando Cristo murió, pues fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿no? Y justificando de este modo que el alma es inmortal y que por lo tanto después de la muerte hay vida. Nosotros hoy en este vídeo no vamos a enfocarlo en este aspecto, no vamos a mirar de corregir este error en el cual pues iglesias protestantes y la Iglesia Católica han caído, ¿no? De entender que Cristo una vez murió fue y predicó a los espíritus encarcelados que habían muerto ya en tiempos del diluvio, ¿no? Sino que queremos enfocarlo de otra manera diferente. Vamos primero a leer el versículo 18, 19 y 20 y luego vamos a analizarlos. Quizás sí que vamos a tocar un poco el tema del estado de los muertos por implicación, pero no lo vamos a hacer de una manera directa, ¿no? Sino porque al analizar los versículos obviamente tenemos que tratar el tema. Aún así, estos versículos, el 18, el 19 y el 20 de 1 de Pedro capítulo 3, lo tenemos analizado en un vídeo corto de unos 2-3 minutos, que lo vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo para aquellas personas que no lo hayáis visto y tengáis dudas en estos versículos, pues podáis ver el análisis que hacemos. Y en ese vídeo sí que tocamos de manera profunda lo que es el tema del estado de los muertos, ¿no? Si hay conciencia, si no hay conciencia y qué pasa después de la muerte y qué pasó pues especialmente cuando Cristo murió, ¿no? Si bajó al inframundo a predicar o qué pasó, ¿no? Entonces, dicho esto de paso, vamos a leer los versículos del 18 al 20 de 1 de Pedro capítulo 3. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí ya nos paramos y analizamos esta última parte del versículo que nos dice siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, Cristo murió como hombre en la cruz, fue crucificado en el año 31, pero nos dice que pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, nos está diciendo que murió, sí, es cierto, pero fue vivificado, es decir, vivió, fue resucitado por su Padre. Y dice que fue vivificado en espíritu. Y luego nos dice en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por lo tanto, aquí no nos está diciendo que, es lo que decíamos, ¿no? Por implicación vamos a tocar también un poco el tema del estado de los muertos, pero no es el tema principal de este vídeo. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí no nos está diciendo que una vez Cristo murió, fue al inframundo, fue al Hades y predicó, ¿no?, a los espíritus encarcelados, sino que nos dice que fue vivificado en espíritu, es decir, fue resucitado en espíritu, y dice en el cual, es decir, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, que en espíritu también Cristo en algún momento predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a personas encarceladas por el pecado. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Por lo tanto, nos está poniendo el tiempo de esos 120 años en el cual Noé predicó. De hecho, en el libro de Hebreos nos dice que era predicador de justicia. Noé predicó y lo hizo mediante el Espíritu de Cristo.
fue el Espíritu de Cristo el que habló a aquellas personas mediante Noé. ¿Cómo sabemos que es Cristo el que predicó en el Antiguo Testamento? Si vamos al mismo libro, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, nos dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por lo tanto, nos está diciendo que estas personas, estos profetas, estos mensajeros del Señor, profetizaron de aquello que había de venir y lo hicieron mediante el Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, Cristo mismo estaba en ellos y ellos profetizaron y hablaron de aquellas cosas que nosotros ahora estamos viendo y estamos observando. No fue otro ser que hablaba a los profetas en el tiempo pasado, ¿no? Y era el Espíritu Santo, otro ser diferente a Cristo que estaba hablando a los profetas y les inspiraba, sino que era el Espíritu de Cristo. Era Cristo mismo el que les hablaba en los corazones y ellos hablaban y escribían y profetizaban aquello que Cristo les ponía en sus corazones. De hecho, hay una cita de Ellen White que se encuentra en Patriarcas y Profetas, que vamos a ver lo que nos dice. Se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 337, párrafo 1. Dice así: Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien, velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley a Israel. Y nos dice, véase el apéndice, nota 10. A veces tendemos a leer el espíritu de profecía, pero no vamos al apéndice para ver qué correcciones o qué puntos añadió Ellen White a lo que ya había en el libro, ¿no? Es decir, como correcciones o como ampliaciones a aquello que ella dice. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Decíamos, Patriarcas y Profetas, página 337, párrafo 1. Por lo tanto, nos está diciendo que era Cristo aquel que promulgó los 10 mandamientos en el Sinaí. Era Cristo. Muchas personas dicen que estaba Cristo y que también estaba el Espíritu Santo, ¿no? Dos seres diferentes promulgando. No, pero eso no nos dice Ellen White, nos dice que era Cristo el que promulgó la ley, quien promulgó los 10 mandamientos de su Padre. Ahora bien, ¿qué nos dice el apéndice? Que a eso es a lo que vamos. ¿Qué nos dice el apéndice, la nota 10, en relación a este versículo? O a esta cita, perdón. Dice lo siguiente: que el que pronunció las palabras de la ley y llamó a Moisés al monte para hablarle era el Señor Jesucristo, es algo que se desprende de las siguientes consideraciones. Y ahora nos dice: fue por medio de Cristo como Dios se reveló al hombre en todos los tiempos. Por lo tanto, no había otro que hablaba a los profetas y a los hombres en el Antiguo Testamento, sino que era Cristo, era el Espíritu de Cristo, como hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, y también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Seguidamente dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Primera de Corintios 8, 6. Y luego nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Hechos capítulo 7, versículo 38. Luego dice, este ángel era el ángel de su faz. Isaías 63, versículo 9. El ángel en quien estaba el nombre de Jehová. Y nos cita Éxodo 23, versículos del 20 al 23. Y dice, la expresión no puede referirse a otro más que al Hijo de Dios. No se está refiriendo a otro, sino al Hijo de Dios, a Cristo. Además, a Cristo se le llama el Verbo o Palabra de Dios. Y nos cita Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Es llamado así porque en todas las edades Dios, o sea, el Padre, comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Es decir, por medio de Cristo, por medio del Verbo.
Por eso, cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que nos dice que el Espíritu de Cristo, ¿no?, que estaba en aquellos profetas, se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo a otro ser diferente, sino que era Cristo mismo quien estaba inspirando a los profetas y es Cristo mismo quien hoy nos está hablando a los corazones. Claro, me llamó la atención ver qué decía Primera de Pedro, o el comentario bíblico adventista en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero antes, fijaos que dice Ellen White, ¿no? Dice, fue su espíritu el que inspiró a los profetas. Es decir, no está diciendo que fue otro ser diferente, sino que fue el Espíritu de Cristo, como nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y claro, yo viendo esto dije, ¿qué dice el comentario bíblico adventista en relación a este aspecto, en relación a este punto? ¿Será que acepta y dice que es Cristo quien predicó a los profetas en el Antiguo Testamento? Fijaros que dice, analizando el versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice así, ¿no? Espíritu de Cristo. Y dice, es decir, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos ya de entrada lo que están diciendo es que es otro ser que no es Cristo, a diferencia de lo que dice Ellen White, que dice que fue Cristo quien lo hizo, pero sin embargo ellos dicen que es el Espíritu Santo. Pero luego dejan un poco la puerta abierta porque, claro, están en un punto en el cual pues negar que es Cristo es negar la eficacia, la eficiencia del espíritu de profecía y negar lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos dejan aquí un poco la puerta abierta que también quizás fue Cristo, ¿no? Pero de buenas a primeras dicen, es decir, el Espíritu Santo. Luego, entre paréntesis, ponen ver comentarios de Romanos capítulo 8, versículo 9, que nos dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y también Gálatas 4:6, donde nos dice que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Luego dice sí, algunos sugieren que estas palabras significan el Espíritu que es Cristo, y comparan este texto con 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, donde nos dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿no? Ese versículo Pablo nos confirma que el Espíritu Santo es Cristo, ¿no? Así como Ellen White dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo despojado de la personalidad humana, ¿no? De la persona humana. Ellos dicen, según esta interpretación, Cristo es aquel que actuaba personalmente en el pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento para iluminarlos en cuanto a sus deberes presentes y los acontecimientos futuros. Dice según esta interpretación. No es una interpretación, es lo que dice Ellen White, que era Cristo quien se comunicaba directamente con los profetas. ¿Y cómo lo hacía? A veces mediante el ministerio de los ángeles o a veces directamente él, ¿no? Mediante su espíritu. Y dice, otros sostienen que estas palabras deberían traducirse espíritu enviado por Cristo. No el espíritu de Cristo, sino el espíritu enviado por Cristo. Es decir, Cristo envía su espíritu, no su espíritu como algo de él, sino como esa tercera persona de la Trinidad, ¿no? De la divinidad. Envía el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, Dios le comunica a Cristo y Cristo, en lugar de comunicarlo directamente a él, así como él envía a los ángeles, también envía a otro ser diferente. Pero esto no es lo que dice la sierva del Señor. Y luego dice, en ambas interpretaciones se afirma la divinidad y la preexistencia de Cristo y se establece la inspiración divina del Antiguo Testamento. Los profetas no eran movidos por caprichos personales, sino por la influencia directa del Espíritu sobre su mente. Por lo tanto, han dejado aquí un poco la ambigüedad que a veces caracterizan estos análisis, estos comentarios, cuando especialmente pues, se habla del tema de la divinidad, del tema del Espíritu Santo, siempre a veces van en la ambigüedad, ¿no? Dejan a veces la puerta abierta para una cosa, pero luego dicen otra, entonces hay esa manera, ¿no? de confundir la mente de las personas, ¿no? Que una vez leen esto, pues dicen, bueno, sí, es Cristo, pero bueno, luego no, es el Espíritu Santo, ¿no? Otro ser diferente, no es Cristo quien lo hace. Los profetas no eran movidos por caprichos personales, sino por la influencia directa del Espíritu sobre su mente.
Hablaban como portavoces del Espíritu y escribían lo que Él les revelaba. Por lo tanto, aquí nos están diciendo que era la tercera persona de la divinidad, es decir, otro ser diferente a Cristo, quien inspiraba a los profetas. Pero Ellen White no dice eso. Ellen White nos dice que la expresión no puede referirse cuando habla de ángel y que este ángel es el que hablaba y el que revelaba. Dice, la expresión no puede referirse a otro más que al Hijo de Dios. Y a la vez, cuando dice que fue su espíritu el que inspiró a los profetas, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, les fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel. Por lo tanto, Ellen White no está diciendo que fue otro ser diferente que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento, sino que era Cristo mismo, Miguel el arcángel. Ahora bien, ¿es cierto esto? Ellen White lo aclara de otra manera en otro libro. Si vamos a la historia de la redención en el capítulo 52, cuando el hombre ya ha caído, dice lo siguiente, escribe lo siguiente. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio preveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios, prefigurado por las ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podría haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al hombre. El Señor es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre, entre Dios y el hombre. No produjo una separación entre Cristo y el hombre, sino una separación entre Dios, el Padre y el hombre. Y dice, Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Y está hablando del Padre. Es decir, Adán, antes del pecado, podía tener comunión directa con el Padre, podía hablar con el Padre, podía tener comunión y comunicación directamente con Él. Pero fijaros lo que nos dice ahora. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él, es decir, con el hombre, con Adán, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo y los ángeles. No por medio de otro ser diferente a Cristo, sino por medio de Cristo y los ángeles. Por lo tanto, nos encontramos que cuando en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11 nos dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, esa comunicación, ese Espíritu de Cristo que estaba en ellos, no era otro ser, no era el Espíritu de otro, sino que era el Espíritu de Cristo. Era Cristo mismo quien se iba a comunicar a ellos. Y lo iba a hacer mediante el ministerio de los ángeles y mediante Cristo mismo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, quien profetizó, quien inspiró, quien habló con los profetas era Cristo mismo. Era Dios, el Padre, hablando mediante Cristo y también mediante los ángeles. De hecho, cuando en el Antiguo Testamento, cuando vemos que Dios habló con Caín, no es Dios el Padre que directamente habló con Caín y escuchó una voz del cielo de Dios directamente que decía ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Por lo tanto, aquí no es Dios mismo directamente que habla con Caín, sino que dice Ellen White que es un ángel que habla con Caín. Dice que Dios estuvo dispuesto a enviar un ángel y que este ángel habló con Caín. Lo que pasa es que la Biblia nos dice que fue Dios quien habló, porque realmente era el Espíritu de Dios, era Dios mismo quien hablaba con Caín, pero lo hizo no directamente él, sino que la voz de Dios se escuchó en la voz de ese ángel, porque la voluntad de ese ángel era la misma voluntad de Dios, y la voluntad de Dios estaba en ese ángel. Y así como este ángel se comunicó con Caín, también Cristo mismo es el que se comunicaba y el que inspiraba a los profetas. No era otro ser, sino que era Cristo mismo. Así que bueno, espero que haya quedado claro este análisis, esta pequeña reflexión, ¿no? Porque al fin y al cabo es una reflexión, no es nada que tengamos preparado, salvo unos textos que elegimos, que decidimos pues, presentar para poder dar claridad, ¿no? Para poder abrir las mentes de aquellas personas que aún
no las han abierto en respecto a este tema, y que puedan entender perfectamente que es Cristo mismo el que nos habla en los corazones, no únicamente en el Antiguo Testamento, sino ahora. Es Él quien está tocando la puerta a nuestros corazones para que abramos. Es Él el que nos habla, es Él el que nos susurra, y lo hace pues Él mismo, mediante su Santo Espíritu y mediante el ministerio de los ángeles. Así que si os ha gustado este vídeo, os pedimos que le deis like y lo compartáis para que este mensaje se divulgue a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.